neoliberalismo en la periferia, la vía chilena por la doctrina del shock. Para los ideólogos del neoliberalismo, la batalla por las ideas era un elemento de suma importancia que se tenía que ganar. Para esto, era necesario preparar de la mejor manera posible a los que a la postre se convertirían en los ideólogos del neoliberalismo en América Latina y ocuparían puestos claves en el gobierno de sus países, decidiendo el rumbo que estos tomarían. Avion Patterson, director de la Administración para la Cooperación Internacional en Chile, y Theodore W. Schultz, presidente del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, lo tenían muy claro desde el principio y en 1953, en una reunión que tuvieron en Santiago de Chile, empezaron a idear un plan. En la encrucijada para detener el desarrollismo en el Cono Sur, lo que se necesitaba era un cambio radical en la forma de pensar de sus habitantes. Para esto, Peterson decía: lo que hay que hacer es cambiar la formación de los hombres, influir en la educación, que es nefasta. Mientras que Schultz proponía que Estados Unidos debería reconsiderar sus planes económicos para el extranjero. Este decía: queremos que los países pobres trabajen en su salvación económica vinculándose a nosotros y que su desarrollo económico se consiga a nuestra manera. Chile sería el primer país donde se llevaría a cabo este plan y la implementación del modelo neoliberal. El plan que idearon estos dos era que el gobierno estadounidense financiara estudiantes chilenos para que pudieran estudiar en la Universidad de Chicago, universidad que contaba con la Facultad de Economía que más defendía el libre mercado y el desmantelamiento del Estado. El objetivo principal de este plan era producir combatientes ideológicos que ganaran la batalla de las ideas contra los economistas que defendían el modelo desarrollista y contra el marxismo, además de producir una generación de estudiantes que se convertirían en los líderes intelectuales de los asuntos económicos de Chile, posicionándose en puestos claves del gobierno y de toma de decisiones. Sin embargo, el plan no estaba funcionando, pues los Chicago Boys, como eran conocidos estos estudiantes, no se estaban posicionando en ningún puesto importante de toma de decisión, y para el principio de la década de los años 60, en el Cono Sur, el debate sobre el libre mercado era muy marginal y casi inexistente. Por el contrario, lo que se debatía era la posibilidad de radicalizar el modelo desarrollista llevándolo más hacia la izquierda. La derrota por la batalla de las ideas que sufrieron los Chicago Boys se reflejó en las elecciones chilenas de 1970, pues estos ni siquiera figuraron. Las elecciones fueron ganadas por el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, un gobierno que contradecía completamente el canon neoliberal, pues este apostaba por la vía socialista. Sin embargo, la élite chilena, apoyada por el gobierno estadounidense, no se rendiría tan pronto, y si la vía democrática y de la batalla por las ideas no había dado resultados favorables, la dictadura sí lo haría. El 11 de septiembre de 1973 se efectuaría el golpe de Estado contra el gobierno de Allende, siendo el general Augusto Pinochet el principal líder de esta operación y quien ocuparía el poder más tarde. El golpe de Estado se llevó a cabo de tal manera de que fuera un evento lo más traumante posible. Estuvo fuera de toda proporción. Si bien la resistencia fue mínima, el despliegue militar era equivalente al de una guerra, pues estaba diseñado para causar la mayor conmoción y shock a la población, pues los golpistas tenían muy claro que el terror era lo único que les permitiría permanecer en el poder. Esta estrategia utilizada en el golpe sería el precedente de lo que la periodista Naomi Klein denominó la doctrina del shock, cuyo principal creador era Milton Friedman. Esta argumentaba que solo una crisis real o percibida da lugar a un cambio verdadero. La terapia del shock consiste que a través de un evento o crisis se genere tanta desorientación y pánico que atemorice a la sociedad paralizándola, de tal forma que no pueda reaccionar ante las medidas y decisiones drásticas impuestas. Para esto es necesario actuar con rapidez para imponer los cambios irreversibles antes de que la sociedad salga del shock y pueda actuar. Esta estrategia fue la que se utilizó en Chile. Los ciudadanos chilenos no solo estaban conmocionados por el violento golpe de Estado, sino también por la profunda crisis e hiperinflación provocada tras el golpe. Este era el momento idóneo para implementar lo que Friedman había aconsejado al general Pinochet, conocido con el nombre de la terapia del shock económica, la cual consistía en implementar de golpe y sin restricciones las políticas neoliberales y cánones de libre mercado que consisten principalmente en la privatización, desregularización y recorte del gasto social. Sin más ni más, Pinochet y sus asesores económicos comenzaron la aplicación de ajustes neoliberales, desmantelando el Estado, golpeando las representaciones obreras y eliminando la conquista de los trabajadores, entre otras. Para 1975 recortaron el gasto público un 27% de un solo golpe y ya para 1980 se llegó a la mitad de lo que era con Allende. Salud y educación fue lo que más sufrió.
Los estragos que causaron la implementación de estas políticas económicas no se hicieron esperar, y para el primer año de su implementación, la economía chilena se contrajo un 15% y el desempleo alcanzó un 20%, un porcentaje inédito para la época. Si bien la implementación de las políticas neoliberales en cada país de América Latina tuvo sus singularidades, la crisis de la deuda de los años 80 originada por la quiebra económica de los países latinoamericanos, debido a, entre muchos otros factores, a los cambios internacionales suscitados tras los choques petroleros de la década anterior, jugó un papel protagónico para que los países latinoamericanos se sometieran e implementaran las políticas neoliberales. Pues al verse en la imposibilidad de pagar la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional intervino, ofreciendo cuantiosas cantidades en efectivo a cambio de que estos pusieran en marcha un profundo programa de ajustes que consistían, por ejemplo, mantener una rigurosa disciplina fiscal, descartar los subsidios de carácter universal, garantizar la apertura del comercio internacional, la eliminación de restricciones no arancelarias a la importación y aranceles más bajos, la privatización de empresas públicas, establecimientos de tipo de cambio competitivos, desregular el mercado, fortalecer la libre competencia, etc. Es decir, las llamadas políticas económicas neoliberales. Una medida que hacía que la deuda se convirtiera en un mecanismo de sometimiento. Sin embargo, aunque este factor fue decisivo, no debemos olvidar que el terror a través de la terapia de shock fue la constante en los países de América Latina para que estas políticas se pudieran implementar.